Bueno, y ahora sí, ya le puedo dar la bienvenida a Eduardo Salmón, quien es politólogo, amigo de la casa, compita, como se llama el espacio que dirige. Ah, sí, bueno, lo hemos reducido en compitas, pero sí, inicialmente se llamaba No Compitas, Haz Compitas, pero sí, compitas. Todos los miércoles a las 10 de la noche con mi colega Eliana Carlín en Space. Súper, siempre bienvenido el Cherry, por favor. Gracias. Bueno, querido Eduardo, estábamos un poco hablando antes de que se enciendan las cámaras, de que en realidad nada está dicho. No. Es probablemente una de las elecciones más ajustadas que hemos vivido, pese a que todas las últimas, 2021, 2016, lo han sido. Esta es probablemente una de las realmente más ajustadas en la que cada voto va a terminar por definir lo que suceda. Voto a voto y los errores finales hasta los últimos gestos de campaña cuentan, ¿no? Yo creo que en el caso de Juntos por el Perú vamos a ver los últimos 2 días que no me parecieron tan achuntadas. Algunas reacciones van a tener el costo de la elección. Y por el otro lado, creo que de Fuerza Popular, sin no haber hecho la tarea, porque me pareció una campaña extraña, Fuerza Popular la segunda vuelta, porque lo lógico es tender puentes hacia el centro o en todo caso hacia los votantes que no te han dado, evidentemente, en primera vuelta la confianza, y sin embargo estuvieron muy reacios, ¿no? Básicamente que se mantuvieron en sus 13, mientras que Roberto Sánchez como que y el equipo Juntos por el Perú hizo la tarea, ¿no? Exacto. Hizo la tarea, pero vamos a ver si los errores de último día. Ahora, igual me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, las imágenes de los desayunos, que me parecieron muy simbólicas, y lo que me llamó la atención es que incluso hubo imágenes de predesayuno, que es algo que... ¿De la misa? En el caso de Roberto Sánchez, el predesayuno implicó la misa, y en el caso de Keiko Fujimori implicó la visita al local de personeros. Entonces dije, esta señora... ¿por qué hace eso? ¿No? Claro. Me llamó un poco la atención. Y claro, hay una línea y una constante que además el fujimorismo son los creadores de la teoría del fraude desde el 2016, pero este tema con la personería en particular lo trae desde el debate, ¿no? Y lo resaltó incluso pues el último día, ¿no? Entonces a mí eso me llamó la atención. Y por el otro lado, Roberto Sánchez yendo a una misa abierta, como cualquiera, que es una imagen muy peruana, ¿no? Demasiado. Muy de todos que hemos ido al misa alguna vez, queramos o no, dicho sea paso. Sí, y sorprende, a mí me ha sorprendido porque leía ayer, no recuerdo exactamente a quién era, pero decía que en realidad el candidato de la familia en esta última elección había sido Roberto Sánchez, muy por encima de Keiko Fujimori, ¿no? O el candidato que quizás buscó de alguna manera empatizar con la mayoría de peruanos que tienen una creencia religiosa, que valoran mucho que su presidente o presidenta, la persona que dirija el país, sea una persona de familia, de vínculos tradicionales. Y Roberto Sánchez ha logrado enfatizar mucho en eso, lo dijo incluso de manera verbal todo el tiempo. Soy un hombre de fe, en múltiples entrevistas ha hablado sobre su camino de muy cerca con la religión, de cómo casi resulta siendo sacerdote. Entonces, nuevamente, estrategia al ver que había una población ahí a la que apuntar también. Repito, ¿no? Un poco hacer la tarea, porque el debate permitió conocer y que él se presente como Roberto Sánchez, porque antes que teníamos la imagen y además de la mayoría de medios que lo presentaban simplemente como el heredero de Castillo, la copia de Castillo, etcétera, ¿no? De Pedro Castillo. Pero él tiene su personalidad propia y de hecho a mí me sorprendió porque también los medios creo que la última semana descubrieron cuáles eran sus proyectos de ley y, ¿no? Sí, y cuáles eran sus votaciones. Entonces tú veías que no era como te lo pintaban. Con esto no te estoy diciendo que sea alguien bueno, maravilloso, pero tenías hasta proyectos de ley que calificas claramente como progresistas, ¿no? Con temas de mujer. Matrimonio igualitario, imagínate. Coautor. Entonces llama la atención, ¿no? Entonces digamos que no lo podían tildar de un ultraconservador o hacer equivalencias, estas equidistancias que han sido la campaña. Entonces nos permitió conocer a ese Roberto Sánchez que, bueno, que se afirma y abraza la teología de la liberación, que es hijo de un peluquero, ¿no? Que recibe el desayuno en casa de su madre, sí. la comida la cocina su madre, y que es muy capaz, ¿no? Es un buen negociador, es alguien que ha aprendido en el Congreso o ha demostrado en el Congreso que tiene esta capacidad de hacer muchas negociaciones, ¿no? Y tender puentes con distintos lados. Por eso
Matías Faure creo que se llama el chico El que hizo, periodista. me gustó porque hizo un análisis a partir de los proyectos, ver cómo se movía, cómo eran sus alianzas en las firmas, ¿no? Ujú. Y no lo podías ubicar dentro de ningún cuadrante porque en todos los momentos había, digamos, Estratégicamente. asociado con todos un poco, ¿no? Vamos a ver, solo de apoyo, cómo fueron los desayunos, ¿no? Porque yo te decía un poco esta figura que tanto ha impulsado Keiko Fujimori, que usualmente está más relacionada con la derecha, la de tener una familia estable, ¿no? Sin embargo, ella es una mujer, para mí eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero te hablo desde la percepción, ¿no? Es una mujer que aparece con sus 2 hijas, pero no tiene la compañía de un esposo, tiene vínculos familiares muy complejos. Todos recordamos la forma en la que su madre ha hablado del trato que recibió. Además es una imagen muy cringe, ¿no? Es como que están haciendo turismo rural comunitario, una cosa así. Mientras que uno va a casa de su madre, la otra acude a la casa, invitada a la casa de una mujer de ollas comunes, que decíamos ayer con Carlos Cornejo, instrumentaliza un poco una situación que ella no vive, no es su realidad, está de invitada en un escenario que ella quiere hacer ver, ¿no? Como de cercanía con las necesidades del país, que no sé si alcance. El tema, para mí, personalmente, del uso de las familias y de los menores de edad. Esa imagen, pues están viendo una realidad que normalmente no ven, ¿no? Por eso te Claro. genera algo que, una distancia enorme esa No foto, te sientes como que Exacto. realmente Keiko Fujimori No se le es- ve natural esa imagen. No se ve natural, se ve muy impostado. Y además, algo superior que tenía Roberto Sánchez, ¿no? Ella no puede mostrar una familia, ¿no? Una Por familia eso como te decía, o conocemos. sea, el O sea, esposo, bueno, ha hecho casi que campaña, Sí. estuvo en Puno un Sí, sí, día con una- antes sí, de, muy de las sugerente, elecciones ¿no? con su nueva pareja. El padre lo ha utilizado políticamente cuantas veces le ha convenido para ver si lo sacaba o no de prisión. La madre ha denunciado los tratos inhumanos que recibía de parte Y de ella Alberto miró Fujimori, de avalados costado, por Keiko. sí. Exacto. Entonces, ahí el tema de la familia a ella no le favorece. Claro. En paralelo, Y tenemos un los tíos Roberto prófugos. Sánchez que está en la casa de su madre, en Huaral, está con la esposa. Te reitero, a mí no me gusta que estén las hijas presentes. Creo que son muy... Los menores de edad, en ambos casos, son innecesarios. Hay demasiada exposición de un menor de edad, Sí. sobre todo al puesto al que están postulando, que los expone muchísimo a una serie de peligros, ¿no? En fin, a mí me parece que no. Pero sí logra quizás tener una imagen un poco más familiar, Sánchez, bailando con la familia. Claro, Keiko Fujimori no puede bailar con su familia, pues, porque no la tienes completa. No. Entonces, eso es una imagen muy fuerte. Entonces, por eso te digo que la campaña, yo creo que hasta el último minuto han estado en competencia. Las últimas jugadas fue también la imagen de los candidatos que apoyaron a Fuerza Popular a último momento, ¿no? Que Carlos esa Álvarez, foto se pedía, Carlos digamos, Espa. de ese lado hace mucho tiempo, Eso ¿no? te iba a decir muy tarde. Es decir, para mí, completamente válido. Fue lo que hizo Roberto Era Sánchez lo en lógico, las últimas de 2 hecho. semanas. Hacer alianzas, tender puentes con figuras con las que podía encontrar puntos en común. Ujú. Pero el señor Rafael López Aliaga, Carlos Espa y Carlos Álvarez se juntan al último día Sí. en un solo distrito, San Isidro, a comer chicharrón. Tenemos la declaración, querido Switcher, para escuchar lo que dijeron ayer. Que fue tardío, evidentemente, ya cuando la gente estaba votando y que no sé qué tanto habrá podido servir. Sí, sí, sí. A mí también me parece que es un poco tardío, pero igual como estamos voto a voto, el resultado final nos va a poder decir ser generales después de la guerra, ¿no? Sí, a ver qué pasó, ¿no? Ya el análisis más profundo. Sí. Ahí está cuando llega. Pero igual esto no quita que creo que en resumen, sé que me parece que Keiko Fujimori es muy mala candidata, ¿no? Oh, Eh, para hacer su cuarta, no se deja ayudar, claro. no ha se- aprendido no. mucho, parece. Bueno, ahí llegan entonces al local de votación y luego tienen un par de declaraciones en las que dicen que esta alianza la están haciendo en contra del comunismo, en contra del terrorismo, dice Carlos Espa. A ver, escuchamos un cachito, querido Switcher. Bueno, sí, quiero destacar el gesto democrático tanto de Rafael López Aliaga y Carlos Espa. Se reivindique, ¿no? La Hago un llamado a todos los peruanos, sobre todo a los más jóvenes, a los jóvenes idealistas y justicieros. Hago un llamado también a los señores y las señoras de la tercera edad. Todos hay que salir a votar y sobre todo no al voto blanco y al voto viciado.
votemos por el Perú, votemos contra el terrorismo, votemos contra la inseguridad ciudadana, contra las brechas sociales, contra la injusticia. Todos los peruanos tenemos que estar unidos y el día de hoy Bien. Rafael López Aliaga Gracias, y Switcher. Carlos Álvarez. Ahora, y yo, introducir el comunismo, terrorismo el último día también me parece... Keiko había planteado, y creo que eso sí fue acertado, no generar una oposición abierta, ¿no? Con estos términos y no sacarlos durante la campaña, ¿no? Entonces no sé qué tanto también haya jugado a favor revivir el último día, pues recordar no al comunismo, no al terrorismo, ¿no? Cuando ya creo que no funciona, ya no pega como pegaba antes, ¿no? Bueno, no fue el único, ¿no? De hecho, fue un poquito un tema de discrepancia que tuvimos ayer acá en mesa Ujú. sobre Sí, la sobre el actuación Nieto. Ese es otro gran tema. de Nieto, ¿Qué tanto ¿no? jugó o no jugó? Exacto. Nieto, Jorge Nieto, un par de días antes, me parece que fue esto el viernes, Ujú. tiene una entrevista con Víctor Caballero en la que señala, porque él no desliza, él no comenta, que es lo que yo le decía a Rosa María, no, él afirma Ujú. que hay 13 congresistas que tienen vínculos con el Movadef y que están entrando Además, con habría que Roberto recordarle a Rosa Sánchez. María, la sigo, me gusta su programa, pero también discrepo abiertamente de ella. Difamar es un delito, ¿ok? Y sí entiendo, por ejemplo, la crítica, que creo que no me pareció adecuado, digamos, la respuesta de José Domingo. José Domingo Pérez en sentido de estrategia política. Porque finalmente, queramos o no, con Jorge Nieto y su agrupación, van a tener que tender puentes. Claro, los necesitan. Pero a su vez sí la entiendo desde la indignación y desde alguien que es conocido también con haber perseguido el delito y ser muy coherente hasta ahora, no sabemos qué pueda pasar mañana, pero hasta ahora con su defensa al Estado de Derecho, con molestarse con las injusticias y demás. Y eso yo creo especialmente a las víctimas, claro que molesta. Por supuesto. Indigna y en ese sentido esa reacción sí la entiendo, pero la entiendo desde el humano, desde tú y yo, ciudadanos, obviamente con doble razón de las víctimas, pero alguien que ejerce liderazgo dentro del partido de Juntos del Perú, creo que debería ser un poquito más estratégico, ¿no? Entender que evidentemente por lo menos se ha equivocado, y yo no creo que eso no es una equivocación, a mi juicio es un delito, porque me parece que se juzga según el color también quién hace un delito, terruquea y quién no, quién claro. terruquea y quién no, que eso también hay que decírselo a Rosa María que lo tenga en cuenta. Me sumo a la discrepancia con ella de tu lado. Pero también creo que se ha sobredimensionado, pero nuevamente lo vamos a ver a raíz del resultado, El final. vamos a saber el final, qué tanto impacto tuvo, porque... A ver, sí es cierto que el público objetivo de Víctor Caballero es un público más antifujimorista, ¿no? Pero también sabemos que los indecisos estaban decantando hasta el último y en mayor mayoría hacia Roberto Sánchez que hacia Keiko Fujimori, ¿no? Entonces yo creo que lo de Jorge Nieto es un poco perverso, en ese sentido también que lo haya pronunciado en ese momento, porque juega y un poco que te rompe al indeciso que se estaba decantando por Roberto Sánchez a volver a ser indeciso, ¿no? Claro. Y visto en cómo ha bajado los viciados, al menos del conteo rápido y eso, parece 5%. que sí, habría que ver, por eso hay que matizar. Yo creo que en función del resultado vamos a ver qué errores fueron Con los que cada finalmente uno. decantaron, ¿no? Sí, o sea, siempre con mucho respeto, pero mi punto de vista es que sí es importante, porque ella decía, bueno, él ya no es candidato, etc. Sí, pero sí lidera una agrupación política El que terruqueo- conglomeró muchos votos. El terruqueo no solo es un objetivo, es invisibilizarte para matarte. Y es acusarte de un delito gravísimo. Sí. O sea, es una herida tan grave que no debe ser usada a la ligera por absolutamente nadie sin consecuencias. Pero tiene como principal objetivo, ha sido usado para invalidarte y con ello poder violar tus derechos. En especial, Matarte. la vida, exactamente. Exacto, o sea, eso ha Entonces, sido lo por que eso finalmente... yo estoy de tu lado, el de Carlos, y no el de Rosa María, evidentemente. No, no hay lados, pero sí, estoy de De acuerdo lo contigo. diagnóstico, De lo pues, ¿no? diagnóstico, sí. Pero sí, O sea, comparto eso, ¿no? yo lo que decía era que, además de esto que te señalo, que me parece que José Domingo erró en el timing también. También. En tan justo cerca a la elección sacar un video que se No. percibe autoritario a todas luces porque Sí. es una amenaza. Entonces, no Sí. lo amenaces, simplemente
envía el comunicado Tal cual. o haz la denuncia directamente sin decir, usted mañana va a recibir una denuncia en esa Sí. tonalidad No, y con esa por eso te digo, nuevamente, fuerza autoritaria. en términos de estrategia política me pareció un error, ¿no? Ahí no, yo creo que sí, la indignación se le fue de las manos a Domingo Pérez y a un sector de JP, ¿no? Vamos a ver qué tanto impacto tuvo también, ¿Qué porque tanto impacto tiene? otras cosas que está sumando en el impacto que me estoy disfrutando, no sé si pueden ir al Instagram de la revista Cosas. Está ¿Qué ha pasado? hermoso No. porque hay una publicación sobre el ausentismo y los comentarios son una delicia. Oye, es muy grave, eso hay que señalarlo. Algunos de los distritos donde el porcentaje de ausentismo ha sido mayor han sido los que luego señalan que las demás personas votan mal todo el tiempo, pero ellos ni siquiera hacen el esfuerzo de acudir a O los votar. mismos que Miraflores Sí. y San Isidro. O los mismos sectores que pedían anular la primera vuelta, recuerda, en virtud de que se habían la posibilidad de anular algunas mesas, que finalmente no se anularon y hasta se les extendió, a mi juicio, legalmente un día más la elección, ¿no? Bueno, pues todo ese relato se cae y yo creo que la demanda o el intento de demanda que está haciendo también la Municipalidad de Lima con Renzo Gallardo cae de madura también con ese Sigue argumento. litigando Porque y haciéndonos perder tiempo y esfuerzos y recursos de todos recursos nosotros. de la municipalidad. De todos nosotros finalmente, sí. Entonces se cae maduro porque finalmente había un ausentismo y yo lo percibí desde la mañana porque yo estuve en uno de los locales de votación que fue justamente lo que se retrasó. Recuerdas que te comenté que fue Sí, hasta 3 sí. veces. Y lo que me llamó la atención, porque yo no sé por qué, pero recordaba caras y me di cuenta que en mi mesa y en muchas otras mesas los miembros de mesa no eran los mismos. Y yo dije, algo ha pasado. Y empecé a hacer llamadas, digamos, a algunos amigos de distritos mesocráticos, ¿no? Tipo Miraflores, San Borja, incluso en el RIMAC. Ya. Y me dijeron lo mismo. Todos mis miembros de mesa son otros. No han estado los mismos. Y a partir de ahí sentí que había un pequeño ausentismo que con el conteo rápido lo Terminó confirmamos. confirmando. Las personas que luego intentan desacreditar votos o creen que es válido decir que una persona que no sabe leer y escribir no debería votar. Por Dios, ¿cuántos años quieren que retrocedamos histórica, política y legalmente desde que esa dejó de ser una variante que impedía a una persona ejercer su legítimo derecho a elegir a un presidente? Pero sin ningún desparpajo piensan que está bien decir que no tiene sentido que una población mayoritariamente analfabeta vote correctamente. Votar correctamente es marcar una X en una cédula, sí. por si acaso. No sé qué ciencia creen que Y están descubriendo. hay un racismo a flor de piel pues en redes, ¿no? Hay gente que digamos que no tolera la posibilidad de que Brígida Curo pueda ser presidenta, porque es una de las vicepresidentas, por ejemplo. Y que le han dicho de todo. A ver, ser boliviana no es un insulto, pero cuando te lo señalan de esa manera, Sí, como sí. le han dicho a Brígida Curo, boliviana, serrana, Sí. evidentemente están tratando de insultarla y de atacar sus Sí. orígenes, ¿no? Más allá de eso, que justo lo comentaba con el video de Fabricio Escajadillo, creo que lo que se viene, independientemente de cuál sea el resultado, es nuevamente una ola de racismo, clasismo Es e un ignorancia. país partido. Ahora, me parece que en esa línea de país partido, quien tiene más posibilidad de tender puentes, de llamar a la unión, digamos, con una tonalidad más fideligna, si quieres, me parece Roberto Sánchez. Pero, ¿te imaginas en el caso ganara Keiko Fujimori, que es una posibilidad real? ¿Te imaginas que podría viajar a Puno? No puede. No Literalmente puede no puede pisar pisar Puno. Puno. Entonces, Ayacucho. Y le han demostrado en las cifras también. sí. La masacre de Cotabambas, la reciente masacre en Colcabamba, donde fueron asesinados 7 jóvenes durante un fallido operativo militar, le ha dado masivamente respaldo a Roberto Sánchez. Sí, tal cual. Y les sorprende. Y lo ¿Qué otro, les sorprende? y lo otro que no les debería sorprender, que ellos intentaron que no se, digamos, que no se prenda, pero finalmente yo creo que a raíz del debate prendió, es que el antifujimorismo está más vivo que nunca, ¿no? Decían que había muerto. Sí, No estaba muerto, estaba de parranda. habían hasta columnas que me hacían matar de risa sobre, no, el partido político más vigente en este país es el antifujimorismo, ¿no? Está ahí, ¿no? Claro que yo creo que hay que construirlo, hay que animarlo y no ha tenido candidatos que digamos No. que lo alimenten, Sí. ¿no?
pero está ahí vivo, ¿no? Está vivo.